Buenos días. Vamos a comenzar con el curso de médico de guardia del día de hoy. Recuerden tener sus micrófonos desactivados y que pueden ir haciendo preguntas por el chat de la sala, que serán respondidas por la disertante al final. El primer tema es donación y trasplante de órganos y tejidos, y la disertante es la psicopedagoga Natalia Piedrabuena. Buenos días, psicopedagoga. Puede comenzar cuando desee. Buenos días, ¿cómo les va a todos? Como me presentaron, mi nombre es Natalia, soy psicopedagoga, pertenezco al CUDAIO. El CUDAIO es el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos, es el organismo jurisdiccional. Ustedes saben que a nivel nacional está el INCUCAI, como organismo nacional que regula toda esta actividad de la donación y el trasplante de órganos y tejidos, y a nivel provincial, cada jurisdicción, digamos, tiene su organismo particular. Nosotros en la provincia de Santa Fe nos llamamos CUDAIO y nos toca trabajar por toda la temática de la donación y el trasplante de órganos y tejidos. Bueno, vamos a comenzar. La idea, yo le traje estas placas como para mostrarles un poquito el panorama por el cual atraviesa nuestra provincia. Esto es de la provincia de Santa Fe, pero se replica en la mayoría de las provincias de la Argentina. Como para mostrarles, yo les traje esto como para mostrarles la problemática que aborda el tema del trasplante y la donación de órganos. Fíjense, esta es una lista de espera en Santa Fe del año 2010. Todas estas columnas que ustedes ven ahí son pacientes en lista de esperas agrupados por el órgano que necesitan, ¿no es cierto? El total eran, porque estamos hablando del 2010, 587 pacientes, y acá ustedes se pueden fijar que de riñón eran 469, reno páncreas 14, hígado 72, corazón 7, pulmón 5, córneas 42. Esos 587 pacientes, fíjense qué importante lo que representa el riñón, 469, o sea, casi el 80% de la lista de espera un riñón. Esto no es porque todo el mundo espera un riñón, sino más que nada por el tipo, a ver, no es que en los otros órganos no hay más gente que espere ese órgano, sino más bien que el órgano del riñón tiene un tratamiento alternativo que es la diálisis. Entonces, ese tratamiento, por mínimo que sea, es lo que hace que la lista crezca, porque les da una posibilidad más a la gente a seguir esperando un órgano para mejorar su calidad de vida. En cambio, lamentablemente las otras listas no crecen con este ritmo del riñón porque fallecen en la espera. Bien, pero yo lo que quiero que acá se planteen es que en el 2010 teníamos 587 pacientes. En todos estos años, 10 años que venimos trabajando, nosotros en la provincia de Santa Fe, fíjense, esta es una captura de pantalla de la cantidad de no donantes que hubo en los últimos años. Fíjense cómo vinimos incrementando la cantidad de donantes. En el 2010 teníamos 40, en el 2011 55. A partir del 2012 que se generó una estrategia de hospital donante, todo promovido por el INCUCAI, nosotros casi triplicamos la tasa de donantes. Año tras año se fue trabajando muchísimo en esto y concientizando a la gente, y prácticamente llegamos a triplicar la tasa de donante en 10 años. Para nosotros fue un logro muy grande, porque si ustedes piensan, no es que de un donante solo sale una persona en lista de espera, sino que un donante puede llegar a salvar la vida de 9 pacientes o mejorar la calidad de vida de 9 pacientes. Es decir, si tomamos una media, pongamos que de cada donante se puedan salvar 4 pacientes, fíjense, si tomamos el punto máximo, 160 por 4 órganos, ¿qué decimos? Uy, bueno, 160 por 4, estamos hablando de casi 700 pacientes que salieron de lista de espera. Uno que tendría que haber pensado, si en estos 10 años triplicamos la tasa de donante, la lista de espera ya está, desapareció. Con la cantidad de donantes que tuvimos y los órganos que procuramos, desapareció. Y sin embargo,
en el año 2020, arrancamos la lista de espera con 579 pacientes. ¿Qué quiero demostrar con esto? De que a pesar de que triplicamos la tasa de donantes, aún la lista sigue estable. Fíjense cómo sigue estable también el tema renal. Si nosotros a esta lista de espera le aumentamos la cantidad de personas que se dializan en la provincia de Santa Fe, que son 2033, y que son personas que indefectiblemente van a entrar a una lista de espera, porque es su última alternativa para mejorar su calidad de vida, esto es inalcanzable. Es decir, ¿qué quiero mostrar con esto? Que estamos ante una problemática de salud pública y que es muy importante que todos los profesionales que trabajamos en salud comprendamos y entendamos de esta temática, más allá que no nos dediquemos a esto, entendamos la necesidad y la importancia que tiene la donación de órganos. Hoy el trasplante es una práctica más que salva vida y tenemos que empezar a entender, por lo menos nosotros los profesionales de salud, a esta actividad como eso. Hay mucha gente en lista de espera que necesita de nuestra actuación para lograr poder salir de ella. Fíjense que con este gráfico lo que yo dije es, por más que nosotros triplicamos la tasa de donante y triplicamos la brecha para cubrir la lista de espera, no alcanza, sigue creciendo. ¿Cómo podemos responder a esta problemática? Bueno, nosotros siempre decimos que con la participación y el compromiso de todos, como les decía hoy. Por supuesto que nosotros, siendo profesionales de salud, tenemos un compromiso mayor. Mayor porque yo siempre explico de que si yo, por ejemplo, tengo que hacer un plano de mi casa, no le voy a preguntar a un amigo médico o a una amiga enfermera de cómo hago el plano en mi casa. Voy a referirme a un amigo o a un cercano o a un conocido lo más cercano posible de cómo hacerlo. En cambio, todo lo que tenga que ver con un tema de salud, es obvio que lo voy a preguntar a un amigo. Y por eso les insisto, por más que no nos dediquemos a esto, es imposible, es necesario que nosotros sepamos del tema y que lo podamos transmitir con conciencia. Ya desde ese punto ayudamos muchísimo a esta gente y a estos pacientes que están en lista de espera. Por eso, repito, ¿cómo respondemos a esta problemática? Con la participación y el compromiso de todos y, por supuesto, con la información. Informarnos siempre bien acerca de esta temática, porque lamentablemente aún sigue habiendo gente desinformada, incluso profesionales de la salud desinformadas sobre esta temática. Y ahí es donde cometemos el error de mal informar. Esto no quiere decir que porque soy un profesional de la salud tengo que ser donante. No, no. Eso cada uno tiene la decisión propia. Yo lo que digo es que yo como profesional de salud no puedo quitarle la posibilidad de salvarse a otra persona mal informando. Porque mi postura o mi comentario tiene mucho más peso que el de cualquier otra persona de la sociedad. Por el hecho de que yo estoy en el sistema de salud, entiendo sobre esto, entonces tengo que transmitirlo con conciencia y compromiso. Bien, sigamos. Es importante, a ver, ¿cómo educamos o cómo transmitimos esta temática? A la sociedad informando, por supuesto, de que todas las personas tienen la necesidad de expresar su voluntad hacia la donación. La ley nueva, la 27447, que surgió a partir de esta reforma de Justina, una chica que esperaba un corazón y le pidió a su padre que por favor haga algo por los chicos que estaban en la situación de ella, surgió la necesidad de reformar algunas cosas de la ley. La ley dice ahora que todas las personas que no expresen oposición a la donación somos donantes. Y esto quiero aclararlo porque es importante. No quiere decir que la ley nos obligue a ser donantes, todo lo contrario, porque por ahí la gente lo toma mal y dice, escucha, entonces la ley me obliga a ser donante. No, no, todo lo contrario. La ley te da el derecho a vos de elegir, si querés en vida, si querés ser donante o no a la hora de tu muerte. Y expresarlo
Al contrario, es un derecho que uno tiene. Entonces, el profesional de la salud, cuando tiene una voluntad o una manifestación expresa hacia la donación, para él le simplifica mucho el accionar posterior después de la muerte, porque uno ya sabe de antemano qué es lo que el fallecido quería acerca de la donación. Y obviamente se simplifica mucho la comunicación de esto hacia la familia. Repito, la familia, porque mucha gente dice, pero entonces, antes, ¿qué pasaba? La familia tomaba la decisión. Justamente nosotros lo que vimos es que la familia, en este caso, no está en condiciones psicológicas ni emocionales para, en ese momento, cuando se le acaba de fallecer un ser querido, tomar una decisión de este tipo. Era un peso muy grande para la familia, incluso luego de pasar unos 2 días del fallecimiento, a veces se arrepentían y venían a Cudayo preguntando si ahora podían hacer algo, y para ellos era muy difícil porque lo sentían como una carga. Entonces nos dimos cuenta de que la familia en este caso lamentablemente no está en condiciones de elegir si el familiar se convertía en donante o no. Todo lo contrario, es una decisión que tenemos todos nosotros, un derecho a elegir en vida y un derecho a que también el profesional médico en su momento respete nuestra voluntad. Es decir, lo que busca esta ley es respetar siempre la voluntad del fallecido y en consecuencia actuar. Con respecto al sistema sanitario, bueno, nosotros qué decimos, cómo nos comprometemos y cómo respondemos a esta problemática, como estamos haciendo ahora, informándonos, asesorándonos acerca de la temática y por supuesto enseñando a detectar todo potencial donante. Para eso, por eso vieron que yo les mostré la tasa de donantes, el salto que hubo en la procuración, cuando nosotros armamos unidades de procuración en las terapias intensivas de los lugares públicos o privados, en algunos casos, es mucho más fácil porque nosotros, los terapistas, están preparados a detectar cualquier potencial donante, es decir, cualquier potencial muerte cerebral que se pueda convertir después en un donador de órganos. Pero sigo insistiendo, en lo que más tenemos que insistir es en esto, en la educación y en la capacitación de los profesionales. Es el primer eslabón importante para llegar a la sociedad con buena información. Bien, vamos a ver y entrar bien en el tema. Vamos a ver unos conceptos básicos con respecto a los tipos de donante. El tipo de donante se divide primero en una primer subdivisión que es donante vivo, donante cadavérico. El donante vivo obviamente puede donar órganos dobles como el riñón, puede donar el hígado, que es el órgano, el único órgano fraccionable que se reconstituye tanto en el donante como en el trasplantado, y el segmento pulmonar, que nosotros realmente prácticamente en Argentina no se hace porque cuando se hace por desesperación del familiar, porque lo único que ayuda es a tener un mes más de espera en lista hasta que llegue el pulmón. Pero no hay una buena calidad con respecto a este trasplante. Así que prácticamente no se hace porque el costo-beneficio no es muy bueno, ni muy grande. Y bueno, obviamente que el donante vivo puede donar tejidos, que es sangre y médula ósea, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir del donante vivo en Argentina? Bueno, nosotros, nuestra ley, lo que, digamos, permite es la donación en vida a parientes de primer grado. Es decir, yo le puedo donar mis órganos a mis padres, a mis hermanos, a mi esposo y a mis hijos, sin la necesidad de una autorización judicial. Esto es para evitar el tema tan nombrado del mito comercio de órganos. ¿Cómo hace la ley para evitar ese tema? Se supone que yo, ni a mí, no voy a lucrar con un órgano para
mi esposo, mi hijo o mi hermano, sino que mi intención en la donación va a ser de salvarle la vida. Entonces, no hay necesidad de demostrar que hay un fin de lucro en ese proceso. Cuando no hay un primer grado de parentesco, sí necesito autorización judicial. Por ejemplo, yo siempre doy el caso o el ejemplo de los casos conocidos, porque por los medios de comunicación uno se entera. El caso de Sandra Mianovich, que le dona a su ahijada, no de sangre, el riñón. Bueno, en este caso, ¿qué hace? Se necesita una autorización judicial. El juez lo que hace es determinar de que Sandra Mianovich no tiene ningún fin de lucro, sino más que el de mejorar la calidad de vida de su ahijada. Entonces, permite la donación. Y así sucesivamente, pero siempre la ley lo que dice es que tiene que haber un lazo estrecho de amistad, no sé si estrecho, sino más bien comprobable, de amistad, o en el caso de Sandra, por ejemplo, como que era ahijada. Siempre tiene que haber, por ejemplo, si es un amigo, tiene que demostrar que ese amigo es amigo de mucho tiempo, siempre hay que demostrarlo, y recién ahí el juez da la autorización. También en el donante vivo tenemos los casos del donante cruzado, que es que a partir de esta ley ya no necesita autorización judicial, que fue el caso de la nata. ¿Cómo ocurre el donante cruzado? ¿Cómo funciona? En el caso de la nata, la mujer, su esposa, le quería donar en vida a la nata al riñón, pero no era compatible. En la misma clínica se dan cuenta de que una madre le quería donar a su hijo el riñón y tampoco era compatible con su hijo. Pero sí, la esposa de la nata era compatible con el hijo de esta señora y la señora era compatible con la nata. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Que en forma cruzada ambos podían salvar la vida del otro. En ese caso, donde se cruzan los órganos y se evidencia el objetivo de esto, que es mejorar la calidad de vida del otro. En ese caso, esta ley, nueva ley, digamos, ya lo permite si no hay necesidad de autorización judicial, porque de forma cruzada ambos mejoran la calidad de vida de otra persona. Bien. ¿Qué más podemos decir de la donación en vida? Yo siempre digo que la donación en vida, no es lo ideal. Ustedes me van a decir, ¿pero cómo? Sí, obviamente es un acto de amor inconmensurable. La persona que lo hace realmente lo hace por un afecto muy grande y una falta de egoísmo y una solidaridad tremenda, porque realmente esa persona de por vida va a tener que tratar su salud con mucho cuidado. Una persona que dona un riñón tiene de por vida un tratamiento nefrológico, porque tiene que cuidar mucho su riñón, porque de fallarle ese riñón que le queda, entra ella a la lista de espera. O sea, fíjense cuán grande es el riesgo. Entonces, repito, es un acto inconmensurable de amor y de solidaridad, pero no es lo ideal. Lo ideal, o sea, se llega siempre al donante vivo por faltante de donantes cadavéricos. Y eso es lo no ideal, porque una persona un donante cadavérico que no lo necesita, podría donarlo y evitarle a esta persona que se exponga al día de mañana a estar en una lista de espera. Es decir, siempre repito lo mismo, al donante vivo no se llega porque mejor dicho, al donante vivo se llega por necesidad, no porque sea lo ideal. Si todos los donantes cadavéricos donasen órganos, no necesitaríamos que personas vivas donen su riñón para mejorarle la calidad de vida. O sea, lo que quiero decir es que no estamos solucionando el problema de raíz, sino todo lo contrario. A veces hasta lo ampliamos al problema, porque esa persona sana el día de mañana puede entrar a lista de espera. Espero que se entienda y no se mal entienda mi concepto. Estoy totalmente a favor de ese acto de amor, pero creo que no es necesario si todos los donantes cadavéricos podrían donar sus órganos. Bien, entonces,
Vamos a pasar al donante cadavérico, que el donante cadavérico se subdivide. ¿Por qué se subdivide? Porque el donante cadavérico a corazón parado puede solo donar tejidos. Y el donante cadavérico a corazón batiente, corazón batiente se lo puedo decir a ustedes que son profesionales de la salud, este concepto por ahí al común de la sociedad le genera miedo, porque uno dice corazón batiente, que te dice la persona común que no sabe de este tema, es corazón batiente, persona viva. Entonces, por ahí es muy confuso, nosotros no lo utilizamos con el común de la gente, solo con los profesionales que pueden entender este concepto. Entonces, el donante cadavérico se divide a corazón batiente, que son aquellos que tienen una muerte cerebral, muerte encefálica o muerte bajo criterios neurológicos, todos sinónimos, muerte, definitivamente muerte. Aclaro esto, no es necesario para ustedes, pero siempre lo aclaro en la sociedad, al común de la gente, porque muchos confunden la muerte cerebral con el estado de coma o el estado vegetativo, y yo siempre transmito de que la gran diferencia entre ambos es que en el estado de coma y en el estado vegetativo la persona está viva, y en la muerte cerebral la persona está muerta. Esa es la gran diferencia. Bueno, en ese caso, solo con una persona con muerte cerebral podemos donar órganos y tejidos. Y es muy complejo, ahora lo vamos a ir viendo, porque mi idea es ver todo el proceso de donación y trasplante. Es decir, el proceso de procuración y de órganos y tejidos son todos los pasos que uno sigue desde que detecta un potencial donante hasta que se logra el implante de órganos. Mi idea es ir viendo uno por uno para que ustedes tengan en cuenta lo difícil que es esta tarea, pero a veces lo gratificante que es también cuando uno logra que personas que pierden prácticamente su esperanza en la lista de espera puedan salvarse. Vamos a ir uno por uno. La detección del potencial donante. ¿Cuándo uno detecta un potencial donante y dónde lo detecta? Siempre un potencial donante de órganos, estamos hablando de un proceso de órganos. Siempre un potencial donante de órganos se detecta en una unidad de terapia intensiva. Esto es importante y esto desmistifica un poco también el tema de que cualquiera puede raptar a una persona y convertirlo en donante de órganos, cosa que no es así, es inviable. Veamos, a ver, como un ejemplo, una persona que tiene un accidente de tránsito en la calle, bueno, me centro en nuestra provincia, va al 107, asiste a esa persona, trata de estabilizarlo, lo traslada inmediatamente al CUYEN, a nuestro hospital, que recibe todo lo que es accidente de tránsito, entra al shock room, en el shock room lo estabilizan, ven que por su estado clínico de gravedad hay funciones clínicas que ya no sostiene por sí mismo, entonces tiene la necesidad de pasarlo a una unidad de terapia intensiva donde tenga y reciba un soporte tecnológico, por así decirlo, para hacer esas funciones que él ya no hace por sí. Por ejemplo, necesita un respirador artificial, entonces hay que conectarlo a un respirador artificial para que pueda seguir respirando. En este caso, ¿qué hace el terapista? Comienza su tratamiento como cualquier paciente en la terapia intensiva, hace un seguimiento, intenta salvarlo. Muchas veces, por el estado de gravedad del traumatismo de cráneo que tienen, la persona en vez de evolucionar hacia la vida, evoluciona hacia la muerte cerebral. ¿Cómo detecta el potencial donante? Y bueno, el terapista mismo lo detecta, porque ve que algunas funciones ya no las hace por sí solo, ve que la ausencia de muchos reflejos, entonces lo único que hace es una llamada telefónica, aparece ese teléfono porque el terapista solo se dedica a decir,
tengo un potencial donante, creo que tengo un paciente con muerte cerebral. Y entonces de ahí se activa el proceso de donación. ¿Cuál es el segundo paso? La detección de la muerte cerebral. Esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Hay que tener claro que el criterio o el diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos siempre se hace bajo un protocolo estricto. Este protocolo, obviamente, se aplica a personas que no tienen sedación. La persona, para poder empezar a diagnosticar la muerte cerebral, tiene que estar, por ley, 6 horas sin ninguna medicación. Porque obviamente tiene le están pasando una medicación, algo está inmunodeprimido o lo que sea, el paciente no va a responder a reflejos. Así que tiene que estar fuera de por lo menos 6 horas sin medicación alguna para comenzar la evaluación de la muerte cerebral. Esto siempre lo hace un neurólogo o un neurocirujano. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Nosotros utilizamos esa imagen de la flor en el florero para graficar el tema de la muerte cerebral. Para mucha gente, para el común de la gente, vuelvo a repetir esto porque ustedes ya lo pueden saber, pero para cuando uno lo transmite es muy gráfico esa imagen, porque nosotros le preguntamos a la gente cuándo muere esa flor, cuando la corto de la planta o cuando se marchita en el florero. Obviamente la mayoría de la gente que dice cuando se marchita, cuando está fea, se ve... No, en realidad la flor se muere cuando uno la corta de la planta. ¿Qué hace en ese florero? La mantiene artificialmente. Y esto es lo que hacemos, y esto es lo que ocurre con una persona con muerte cerebral. La persona que se le diagnostica muerte cerebral está muerta. Y lo que hacemos nosotros para poder llegar a la viabilidad de donar sus órganos es mantenerlo con tecnología y maniobras externas para poder lograr nuestro objetivo, que es el tema de la viabilidad de sus órganos. ¿Se entiende? Entonces, pasamos a un tercer paso, que es lo que yo les estaba diciendo, la selección y el mantenimiento del donante. Una vez que nosotros certificamos la muerte cerebral, comenzamos a hacer un trabajo con maniobras externas para mantener el funcionamiento de sus órganos. ¿Qué es el objetivo de este proceso, de este paso? El objetivo es justamente que el corazón siga bombeando sangre, que el corazón siga oxigenando los órganos para mantenerlos viables para luego ablacionarlos y trasplantarlos. Si el corazón para en este proceso, nosotros no podemos lograr la donación. O sea que nuestro objetivo en este caso es hacer artificialmente lo que el cuerpo deja de hacer naturalmente. ¿No? Nosotros, por ejemplo, en una muerte cerebral, las funciones básicas, por ejemplo, la temperatura, los signos clínicos, la temperatura desciende. Si nosotros dejamos descender esa temperatura, ¿qué va a ocurrir? El corazón va a parar por una hipotermia. Entonces, yo tengo que engañarlo con maniobras, digo esto de la temperatura porque es lo más fácil de graficar. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos al donante? Le pasamos sueros tibios, se le ponen mantas térmicas, de modo de controlar esa temperatura y que el corazón no se entere de que el cerebro está muerto. ¿Qué se hace en este paso? Se evalúan los órganos y tejidos que están en condiciones para ser donados. Es decir, lo que hacemos es sacarle sangre al donante para ver si no tiene ninguna enfermedad infectocontagiosa que nos impida, porque una cosa es querer ser donante y otra cosa es poder ser donante. Esto es muy importante. Hay mucha gente que a veces manifiesta el deseo de ser donantes y por alguna otra patología que tiene en ese momento no puede serlo. Cualquier enfermedad infectocontagiosa
hace que se descarte el órgano. Salvo la hepatitis B, que hoy por hoy, como la lista de espera está muy extensa, tenemos gente esperando órganos con hepatitis B o que han contraído hepatitis B y en ese caso es viable. Esto se llaman listas marginales, donde hay personas con una determinada patología que pueden recibir órganos específicos de órganos, como por ejemplo las listas All for All, que son la gente añosa que recibe órganos de donantes añosos. Eso también existe, por la cantidad extensa que hay de pacientes en lista de espera. Bien, una vez que nosotros vimos que en este paso también se le hacen todos lo que es tomografía, todas las radiografías, todo se hace toda la evaluación clínica de que puede ser un donante. Cuando decimos que ya puede ser un donante, todos estos datos que estamos averiguando en este paso se vuelcan al CINTRA. El CINTRA es el Sistema Integral de Trasplante. Esto lo maneja el INCUCAI. Acá se vuelcan todos los estudios realizados del donante en tiempo real para todos los involucrados del proceso. Estamos viendo cada proceso, es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros hoy estamos con un donante acá en Santa Fe y todo el país que trabaja en esto a través del CINTRA puede ir viendo todo el proceso y haciendo el seguimiento de lo que se le hace al donante. Porque necesitamos estar conectados en tiempo real con lo que se va evaluando, porque a su vez vamos a estar buscando un receptor de acuerdo a todas estas características. Es decir, cuando quedan asentados todos estos datos, lo primero que me hace el sistema es, obviamente, limpiarme la lista, me la filtra a todo lo que no, a todos los pacientes que no son compatibles, que me dejan la lista por orden todas las personas compatibles en donde yo voy a poder buscar un órgano. Pero retrocedamos un poco porque nos toca el peor de los casos, de los pasos, digo, que es el abordaje familiar. Una vez que yo sé que el paciente tiene muerte cerebral, que puede ser donante, recién en este momento puedo ir a abordar la familia. Y esto lo repito, ¿por qué digo recién puede ir a abordar a la familia? Porque nos ha pasado muchas veces que médicos terapistas se adelantan a la comunicación, porque una cosa es la sospecha de muerte cerebral y otra cosa es la certificación. Muchas veces porque, a ver, un paciente tiene una pupila midriática y la otra a medio, ya eso es un signo por el cual yo no le puedo dar la certificación, firmar la certificación médica. Realmente tiene que estar perfectamente todos los 10 pasos que uno tiene que hacer en la muerte, en la certificación de muerte, para poder decir que esa persona está fallecida bajo criterios neurológicos. Y muchas veces los terapistas se adelantan en el afán de darle una respuesta a la familia, que la familia está del otro lado desesperada por una información, se adelanta a decirle que el paciente está muerto, y cuando vamos nosotros a hacer la certificación, nos comprobamos de que la persona no está con todos los criterios. Es muy probable que en 24 o en 48 horas, por el glauco que tiene, va a evolucionar hacia la muerte cerebral. Pero nosotros decimos que hasta que no esté la certificación no hay que decirle nada a la familia, porque después retroceder a esa comunicación es muy difícil. No se olviden que esta familia que está recibiendo la noticia de que su ser querido falleció, no está preparada para recibirla. ¿Por qué? Porque todas las causas de muerte o que provocan muerte cerebral son muy repentinas, no esperadas. ¿Qué puede provocar una muerte cerebral? Un accidente cerebrovascular,
un accidente de tránsito con un traumatismo de cráneo muy severo, una muerte por asfixia, una muerte por herida de arma de fuego. Entonces son todas muertes. Fíjense que a lo mejor estábamos hace un rato con nuestro ser querido y ahora nos comunican de que está fallecido. Entonces, la familia no está preparada, no tuvo ese proceso de preparación para la muerte de su ser querido. Es tan repentino que le provoca un desequilibrio emocional muy grande. Entonces, por eso digo que este es el paso más difícil del proceso de la donación. Tener que ir a decirle a ese ser querido que su familiar falleció. Es muy difícil que lo entienda, porque, bueno, obviamente ante la primera respuesta ante la comunicación de la muerte de un ser querido es la negación. Ustedes seguramente ya lo han visto, en la comunicación de la muerte lo primero que el otro te dice es, no, no puede ser, no, pero si yo estuve hace 2 horas con él, no me puede estar diciendo esto, doctor. Bueno, así hemos tenido un montón de casos, las familias reaccionan de muchísimas maneras, algunas entran en mutismo, otras hacen crisis histéricas, otras gritan, otras no entienden nada. En este proceso de la comunicación, la familia se niega de tal manera a recibir esa información que no entiende, y no que no entiende porque sea bruto, sino que no entiende porque está en ese punto, primer punto del proceso de duelo, que es la negación. No es que no entiende, sino es que no quiero estar escuchando lo que estoy escuchando. No quiero saber lo que usted me está diciendo, doctor. No puedo entenderlo. ¿Se entiende? Entonces, hay que armarse de una paciencia muy grande y de una comunicación muy fluida y muy certera. No podemos decir una palabra más ni una menos en este caso porque esto puede retroceder. Todo lo que avanzamos en el proceso de donación lo podemos retroceder por una palabra mal dicha. Lo que se genera en esta comunicación y en este abordaje familiar es un apoyo de relación de ayuda, para que inicie el proceso de duelo de una manera tranquila, menos traumática, y se lo sigue apoyando durante todo el proceso, porque esto es un proceso largo. Por eso les decía que cuando hay una voluntad expresa del paciente, del donante, positiva hacia la donación, la comunicación se facilita muchísimo. Imagínense que no es fácil decirle a una persona, mire, su familiar no dejó manifestación expresa ni por el sí ni por el no, así que la ley lo considera donante y vamos a proceder a la donación. Es como muy frío, no se puede proceder de esa manera, entonces nosotros lo que hacemos es ir ayudando a esa persona en el proceso para que vaya entendiendo primero que su familiar murió. Primero tenemos que lograr eso. Y recién ahí, cuando nos damos cuenta de que entiende que su ser querido falleció, recién ahí podemos empezar a hablar del tema de la donación. Pero siempre en un proceso de ayuda y de escucha activa, porque si no, no logramos que estas personas entiendan el objetivo de esto. Bien. Cuando no hay expresión alguna, la ley dice hoy que la persona es donante. Y obviamente que se dificulta muchísimo la comunicación de esto. Vuelvo a repetir y reiterar. Por eso nosotros insistimos tanto en la necesidad de que todas las personas expresen la voluntad de donación, por el sí o por el no. Porque si hay una negativa hacia la donación, el profesional médico, más allá de que esté la certificación de muerte, comunica la muerte de su ser querido, entrega el cuerpo y se procede como siempre. ¿Por qué? Porque, repito, lo que se busca es respetar la voluntad del fallecido. ¿Sí? Bueno, supongamos que esto salió positivo, que el abordaje familiar fue positivo, y que la familia entiende de que su ser querido se va a convertir en donante de órganos. ¿Cómo procedemos nosotros? ¿Cómo seguimos este proceso?
Yo les había dicho que volcábamos todos los datos en el Sintra, y el Sintra lo que hace es sacarme de lista todas las personas que no son compatibles. Las listas de espera se abren por órgano, es decir, me sale una lista para el riñón, una lista para hígado, una lista para intestino, una lista para corazón y así sucesivamente para todos los órganos que se pueden donar. Y empezamos a buscar los receptores, ¿sí? ¿Cómo funciona la búsqueda de receptores? El médico que está acá a cargo del proceso, coordinando, son coordinadores médicos, está coordinando el proceso de procuración y trasplante, se comunica con los médicos tratantes de cada paciente. Obviamente siempre se empieza por el primero de la lista. ¿Qué hacemos nosotros? Ofrecemos los órganos, es decir, con las características que tiene cada órgano, de acuerdo a todas las imágenes que ya obtuvimos en la selección y el mantenimiento, y todos los laboratorios que se le hicieron para saber el tipo de sangre, factor, compatibilidad, para hacerse tamaño de los órganos, se ofrecen los órganos a los médicos tratantes de cada provincia. Pues nosotros podemos ofrecer acá el riñón y el primero de la lista, no, perdón, el pulmón y el primero de la lista es uno de Buenos Aires. Entonces el médico tratante de acá se comunica con el médico tratante de Buenos Aires y le dice, tengo un pulmón de tales características, de tal tamaño, y el médico tratante es quien decide si su paciente recibe o no, porque tiene que estar en condiciones de poder trasplantarse. Y eso solamente lo sabe el médico que está con el paciente en su localidad y es el que hace el seguimiento permanentemente. Los pacientes mensualmente, semanalmente, de acuerdo a la gravedad que tenga, tienen un seguimiento y eso también se va informando en el Sintra porque, como nosotros le decimos, tenemos que tener la información real siempre. Bien. ¿Cómo hacemos para asignar los órganos? Es decir, ¿cuáles son los criterios para distribuir o de posicionamiento para ofrecer el órgano? Son muchos. La gente dice, pero muchas veces desconfía de esto porque no siempre el órgano va al primero de la lista. Y esto quiero aclararlo porque también mucha gente, hay un gran mito que dicen, no se trasplantan a los que les corresponde, sino los que pueden. Con eso quieren decir los que pueden pagar el órgano, cosa que no es así. El trasplante es gratuito. Diría que hoy es más efectivo el trasplante a nivel estatal para el que no tiene obra social que para el que la tiene, porque por ahí las obras sociales son las que ponen un poco de trabas, pero como no pueden, porque legalmente están impedidas, el trasplante siempre llega a su fin. Si la persona necesita, más allá de que tenga obra social o no tenga obra social, el trasplante está autorizado e indicado para toda persona que lo necesite. Y no tiene que pagar un peso. O se encarga la obra social o se encarga el Estado. Cuando hay un peso de por medio, no está por las redes que corresponden. En el único caso que está sucediendo en la Argentina ahora es en el tema de córneas, que a veces las traen de Estados Unidos. Pero eso es un comercio aparte de los oftalmólogos que lo hacen. No tiene que ver, y obviamente se hace con tejido, porque con órganos están impedidos por todo esto que les estamos aclarando. Pero, volvamos a los criterios de posicionamiento que tenemos para ofrecer órganos. Primero y principal, la compatibilidad, que eso ya el sistema me lo simplifica. Otra de las cosas que tengo que tener en cuenta es el estado clínico del paciente, que el estado clínico del paciente, como decíamos hoy, si está en emergencia o no. Si está en emergencia, el paciente pasa primero de la lista.
Esos son los que salen prácticamente las familias por los medios de comunicación a rogar que, por favor, si alguien fallece, done sus órganos, porque ya saben que si su ser querido no recibe el órgano en horas o una semana, su ser querido fallece. Entonces, en el caso de una urgencia o emergencia, el paciente, por más que esté 100 en la lista, pasa primero a la lista y si se procura un órgano va a esa persona. El tema de la regionalidad. En la regionalidad tiene que ver, por ejemplo, el riñón hoy se distribuye por región. Porque, ¿qué pasa? Pasaba que, por ejemplo, nosotros, la provincia de Santa Fe, procurábamos riñones y por la gran cantidad y la magnitud de la población de Buenos Aires, siempre se iba a Buenos Aires el riñón. Entonces dijimos, no, a ver, tenemos que ver esto por regiones. Entonces, nuestra región, por ejemplo, es Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, y queda ahí el riñón, se distribuye en la región. Si lo procura Buenos Aires, va a la región de Buenos Aires, y así sucesivamente. Solamente el riñón. Los otros órganos tienen una lista única y nacional. Es por orden de inscripción, pero obviamente que ese orden de inscripción se va alterando por estos criterios, porque por más que esté primero en la lista, si no es compatible, no le puedo implantar ese órgano al primero de la lista. Tiene que ver también la edad. Por más que esté primero la persona, si yo tengo un niño de 12 años y que espera un corazón, y tengo un donante de 60, y tengo que evaluar si realmente ese órgano es el adecuado para ese niño. ¿Se entiende? Si está en buenas condiciones el corazón, tranquilamente lo puedo implantar, siempre y cuando la antropometría me lo permita, porque ese es otro criterio a tener en cuenta. Si yo tengo un donante de corazón de 40 años y tengo un chico de 6 años, antropométricamente, por más que yo quiera dárselo al niño, ese corazón no le entra en su caja torácica, entonces hay algo que me lo está impidiendo, entonces no lo puedo hacer. Y así sucesivamente, la lista se va modificando, pero de acuerdo a estos criterios. No es que a dedo uno puede determinar a quién se lo da al órgano o no, sino que bajo estos criterios uno va teniendo en cuenta. Y como la medicina, yo siempre digo 1 más 1 es 5, a veces llegamos hasta el número 20 de la lista, porque o no está en un estado apto para poder ser trasplantado y ser sometido a una cirugía al paciente, o no es compatible, o antropométricamente no nos da, o por la diferencia de edad tampoco se puede o no es adecuado trasplantarlo. Entonces se va modificando de acuerdo a estos criterios. Bien. Una vez que nosotros tenemos asignado todos los órganos, todos, absolutamente todos, es decir, sabemos que el hígado va a Córdoba, que el riñón va a Rosario, que el corazón va a Buenos Aires, que el pulmón va a Mendoza, recién ahí nosotros podemos hablar del sexto paso, que es la ablación. Llevar al donante a quirófano. ¿Cuándo? Cuando sabemos que ya todos los órganos están asignados y que todos los equipos de trasplante ya están acá en Santa Fe. Esto necesita de una logística muy grande, de vuelos, de coordinación de tiempos, pero muy finamente. Tenemos que tener en cuenta factores como por ejemplo la niebla. No podemos entrar a quirófano a ablacionar los órganos si hay niebla y no van a poder despegar los aviones, porque yo una vez que ablaciono los órganos, tengo un tiempo para poder implantarlos. O sea, tengo que evitar que, que ningún factor me impida trasladar el órgano antes de las 4 horas, porque de acuerdo al órgano tenemos horas para implantarlo. El corazón y el pulmón tenemos entre 4 y 5 horas para poder implantarlo. El hígado y el páncreas tenemos también 4 o 5 horas para implantarlos.
el intestino 6, 7 horas. El único órgano que resiste más el tiempo de isquemia es el riñón, que puede llegar a durar hasta 24 horas de isquemia, pero obviamente cuanto antes lo implantemos, mejor calidad de sobrevida va a tener el implante. Así que es muy importante que todos estos pasos que estuvimos hablando estén bien coordinados para que esto en el tiempo menor pueda llegar a destino. Cuando nosotros tenemos todos los equipos de trasplante acá, entran todos a quirófano. A veces en el quirófano tenemos 20 cirujanos, empiezan a ablacionar, se clampea la aorta y empiezan a ablacionar. La incisión quirúrgica que se le hace al donante es de acá a acá, todos los órganos empiezan de arriba hacia abajo, corazón, pulmón y así sucesivamente. Cada equipo de trasplante saca el órgano que trasladan ellos mismos. Es decir, pongamos que el corazón va a Mendoza, viene el equipo de trasplante de Mendoza, hace la ablación del corazón y así como está en esta imagen, el corazón se lava de la sangre, literalmente se lava de la sangre del donante, se perfunde con una solución estéril y de conservación, se ponen las conservadoras se ponen bolsas con cierre, con precintos, como unas 4 bolsas, y se pone en la conservadora con hielo abajo y hielo arriba y así se traslada. Lo importante, como les dije, es la rapidez en el traslado. Cuando nosotros estamos ablacionando acá el órgano, en Mendoza ya el paciente que va a ser implantado ya es llevado también a quirófano, ya es preparado, es decir, ya se lo anestesia, ya se lo abre, para que el cirujano cuando llega directamente se pone a implantar el órgano. Por eso le digo que la coordinación y la logística es fundamental. No puede haber error en esto porque si no perdemos el órgano. Y con lo que cuesta procurar un órgano, nos morimos si pasa esto. Esa es la realidad. Por eso muchas veces nosotros a la familia de los donantes les explicamos que es un proceso que dura por lo menos 24 horas, para que ellos se preparen, y por eso hacemos un apoyo psicológico y un acompañamiento, para que ellos se preparen para esta espera, porque no es fácil para ellos. Pero es importante comunicárselo, porque de esta forma ellos ya saben con qué se van a encontrar. Bien. Una vez que se traslada el órgano, bueno, se produce el trasplante. El trasplante hoy no es un experimento, es una práctica quirúrgica más. Se trata del reemplazo del órgano enfermo, que no tiene ya posibilidad de recuperación, por el otro sano. Y obviamente que se realiza en los centros habilitados. El INCUCAI se encarga de hacer inspecciones todos los años de los centros habilitados, tanto de trasplante, de órganos como de tejidos. Bueno, espero que haya sido clara, y vemos a ver si hay algunas preguntas. No sé. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Por el momento no tengo preguntas. No sé si algún alumno quiere hacerla, por favor, que la realice en este momento por el chat. Bien. Bueno, no, doctora, no hay preguntas. Nosotros tenemos una plataforma Moodle donde los alumnos pueden hacer preguntas después. Llegado el caso, si hay alguna pregunta, se la canalizamos. Bueno, cómo no. Jorge hizo muy clara la clase, Arturo muy claro como siempre. Gracias por la clase, dice Federico Bordón. Pero preguntas no hay, se ve que ha sido muy clara, no ha quedado ninguna duda por lo visto, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y como última cosa, les pido a través de Cudayo de que informemos bien a la gente y que más allá de que nosotros no tengamos ese paciente
tratándolo, pensemos que hay mucha gente en lista de espera para poder ayudar y que con una buena comunicación acerca de la temática uno ya está aportando el granito de arena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia, por esta clase. Que tenga un buen fin de semana y hasta pronto. Gracias.